Bien, un saludo para todos. En este día concluimos un tiempo de catequesis que hemos comenzado desde el día lunes hasta el día de hoy, como una preparación también para esta solemnidad de Pentecostés que concluye el tiempo pascual y que, digamos, es la plenitud, la corona, podemos decir, de ese tiempo, el tiempo de Pascua, porque lo que se nos ha prometido y lo que hemos venido predicando, que es que Cristo resucita y vence la muerte, con el misterio pascual se nos presenta como el culmen, porque este Espíritu es el que enviará a Cristo a los apóstoles a anunciar. Es decir, que ya ahora, como quien dice, han retomado estas fuerzas y ahora pueden salir a anunciar esta palabra. En este día vamos a hablar de la iglesia, como haremos un recuento rápido. El primer día hemos hablado quién es Dios para ti, quién es Dios para el hombre. Y hemos desmontado un poco los conceptos que teníamos de Dios, o sea, cómo este Dios ha aparecido en nuestra vida, si es que había aparecido, porque veíamos esto, no sabíamos si en verdad Dios había aparecido en nuestra vida o no, si teníamos una experiencia real de quién es Dios. En el segundo día hemos ido a un poco la raíz de nuestra vida, quién es Dios para ti. Hemos querido dar una respuesta, quién soy yo también, porque para qué vivimos, todas esas cosas interrogantes que a veces están en nosotros y que no sabemos cómo contestar, pues hemos querido darle una respuesta y nos hemos dado cuenta de que a veces vivimos para una rutina y de quiénes somos. Nos hemos dado cuenta poco a poco y nos ha mostrado Dios quiénes somos. Luego, el tercer día, hemos dado un anuncio del querigma. Este querigma, una buena noticia para el hombre, para su salvación, la victoria de Cristo sobre la muerte no solamente personal, sino también sobre la muerte, no solamente sobre la muerte en general, sino la muerte personal, sobre la muerte que tienes tú, y cómo pues este querigma, si lo acogemos, renueva nuestro ser. Y el día de ayer hemos hablado cómo este querigma está desde tiempos antiguos en la iglesia, cómo ha ido renovando el ser de la iglesia. Y lo veíamos leyendo dos querigmas fundamentales, uno que era el de Pedro y el otro de Pablo. Dos anuncios fundamentales para la vida del hombre, para que veamos que no son solamente lo que una persona puede decir, sino que este anuncio se enraiza en la tradición de la iglesia y que es lo que convierte. Ahora, en este día hablaremos un poco de lo que es la iglesia, porque también yo creo que nosotros tenemos un concepto, así como lo hemos visto estos días, de lo que es la iglesia, para nosotros. Pero si vemos, digamos, de una manera cruda lo que es la iglesia, nos vamos a dar cuenta, en primer lugar, que la iglesia es un 1%, digamos, la iglesia católica verdadera, un 1% de todo el mundo, ¿no? En la cual existen varias religiones. De ellas hacemos una división, nos metemos solo en la católica, ¿no? Luego de esa católica vemos cuántos son los que van, digamos, son católicos bautizados. De ahí nos metemos a ese porcentaje y de ahí decimos, ¿y cuántos católicos viven verdaderamente su fe? Y se va reduciendo el número. Y nos damos cuenta que al final son un porcentaje mínimo, un 1%, dicen las estadísticas, de aquellos que están o sea, que son aquellos que van a la iglesia, que viven su fe, que son constantes y que hacen, digamos, el signo verdadero de la iglesia. Ante esta situación y ante estas estadísticas podríamos pensar que esto es un fracaso, que no tiene sentido la iglesia, que Cristo vino por gusto, ¿no? Tanto tiempo para que la iglesia tenga un 1% del mundo, cuando lo ideal sería que la iglesia estuviera en todas partes. Y entonces al final pensamos es que Cristo ha fracasado, es que nosotros católicos somos un fracaso, es que la iglesia católica es un fracaso, y no nos damos cuenta de que al final, porque si preguntáramos, ¿no?, a la gente, si te pregunto yo a ti de repente, y Dios, ¿a quién quiere más? ¿A los cristianos estos adultos que llamamos que están convertidos o a la gente que está fuera? Y entonces de repente alguno pensaría que quiere más a los cristianos adultos, y no nos damos cuenta de que Dios no hace acepción de personas, Dios quiere a todos por igual.
Eh, pero a veces también podemos tener una idea deformada de lo que es la iglesia. Podemos pensar que la iglesia cumple su misión si convierte a toda la gente que está afuera. O sea, al 99% que falta de la población en el mundo, tendrían que convertirse y ser todos iglesia. Podemos pensar que esa es la misión. O también podemos pensar que la misión de la iglesia consiste en que toda la gente que no está en la iglesia se condena. Y entonces para que no se condenen todos tienen que ser iglesia. Entonces pensamos que los que están adentro tienen la salvación, o sea, en este 1% ya tienen la salvación asegurada. Y nos vamos a... Entonces, podemos pensar eso, o de repente tú has pensado eso hasta hoy. Entonces decimos, pero ¿qué es lo que dice Cristo de su iglesia? Porque tenemos que remitirnos a las fuentes, como hemos sido el querigma. El querigma lo anunciamos, pero hay una fuente. Entonces lo mismo. ¿Qué dice Cristo de su iglesia? Pues en el Evangelio de Mateo, dice: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, y vosotros sois el fermento. Entonces, interesantes estas tres imágenes para definir lo que es la iglesia. Veamos un poquito rápidamente qué significa, ¿no? La luz, ¿no? Una luz potente, ¿no? Imagínate, de repente estás ahora en tu sala o estás en tu habitación y en el techo, yo entiendo aquí como el mío, solamente pones un foco o una luz potente. No tienes que llenar el techo de muchas luces, ¿no? Porque imagínate, pondrías aquí de repente unas 30 o 40 focos, porque al final con una luz potente se ilumina, cumple el cometido, lo que hay que hacer. Pero esta luz lo que hace no es un privilegio, porque también se puede entender así a la iglesia. Entonces los privilegiados están en este 1%, esos que son luz tienen un privilegio de parte de Dios. No, al contrario, esta luz lo que hace es un servicio, porque cuando ya no me sirve, la apago. Si ahorita me voy, ¿no? La apago. O si viene la luz del día, como está iluminando ahora, no está encendida, solamente cumple un servicio. Pero este servicio es importantísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros entramos a una habitación a oscuras y no sabemos qué hay en ella, entonces imagínate, si tenemos que buscar alguna cosa, ¿cómo la encontraríamos? O si tenemos de repente que cruzar todo un pasadizo a oscuras o toda una habitación para llegar a otra puerta y entrar a otra, entonces estamos entrando a algo desconocido porque no sabemos qué hay allí. De repente ahí delante de nosotros había una escalera y no la vimos y nos golpeamos. O de repente había vidrios rotos y hemos entrado y hemos pisado, o nos hemos caído y hemos puesto las manos ahí y nos hemos lastimado. Entonces la luz cumple esta función de poner al hombre y hacerle ver la realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando prendes la luz ya te das cuenta, acá hay un desnivel, acá es peligroso porque hay vidrios rotos, acá, entonces te pone ante tu realidad. La segunda figura, la figura de la sal. Esta sal, ¿no? Sobre todo las personas que cocinan saben de esto, ¿no? La sal es un componente distinto de cualquier tipo de comida, pero la sal tiene una función, entra en lo que cocinemos y se disuelve. No es que, por ejemplo, si me sirven un arroz con pollo, yo veo la sal, no la veo. Veo el arroz, veo el pollo, pero no veo la sal. Pero pruebo, y si la comida no tiene sal, entonces por más que tenga tanto arroz o por más que tenga tanto pollo, no sirve para comer, ¿no? Y también si tiene mucha sal, entonces también es imposible de comer. Tiene que tener la medida justa, ¿no? Y como decía, los granos de sal, por más que existen granos grandes, porque ahora hay sal esta que le llaman para parrilla, ¿no? Entonces esta sal se ve los granos, pero cuando yo me meto un poco de esa sal a la boca, como que no va un buen sabor, ¿no? O sea, es que la misión de la sal es dar gusto, ¿no? Y el problema es que ahora esta comida que preparamos es el mundo, y el mundo no tiene gusto, no tiene sabor por la vida, le falta la sal. Entonces Dios escoge la iglesia
para que ésta sea la sal que le falta al mundo y le dé sentido y recupere el sentido de su vida. Y esta sal es especial, sí, pero no es un privilegio, es especial solamente. Entonces, este hecho de ser especial hace que la iglesia dé su vida por el mundo. ¿Por qué? Porque, como te decía, al final ves la comida y ya no ves la sal. La sal se disolvió, desapareció. Murió. Lo mismo. El cristiano, la iglesia misma da su vida por el mundo para que tenga sabor, le anuncia la palabra, se acerca a él, todo. ¿Para qué? Para darle sabor, y desaparece y muere. Igual el fermento hace que crezca, ¿no?, una masa, y la iglesia ha fermentado, incluso dicen muchos historiadores, la iglesia ha fermentado y ha tocado a la historia del hombre, la historia universal, mucho más de lo que pensamos. La iglesia ha tenido una intervención grande. Entonces, estas tres imágenes las relaciona y las conjuga de una manera y dice, ¿por qué? ¿Para qué existe, para qué la iglesia o para qué el hombre está llamado a ser iglesia y ser sal, luz y fermento? Dice, para que los hombres, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque recordemos, o sea, la iglesia es un sacramento de salvación. Es un sacramento en el cual, pero entonces, o sea, me han engañado porque yo conozco 7 sacramentos y tú me dices que ahora la iglesia es el 8º sacramento. No, la iglesia es un sacramento de salvación porque todo sacramento implica poder ver una realidad escondida. Y esta salvación viene a la vida del hombre, ¿no? Si los hombres ven realizada esta buena noticia en personas concretas, lo que anunciábamos ayer, que el pecado y la muerte son vencidos, entonces esto les salva, se hace sacramento en su vida, porque cada sacramento nosotros vemos el agua, el bautismo, agua, ¿no?, y unas palabras y se hacen reales, ya eres cristiano. Lo mismo, si ahora alguien te puede amar, si ahora alguien puede dar la vida por ti, estos cristianos adultos que viven su fe de una manera seria, entonces, sabiendo esto, la iglesia viene a salvarte, viene a darte luz, viene a darte sal, viene a darte fermento a tu vida. Y esto es lo que también ha querido de alguna manera resaltar el Concilio Vaticano II, porque no es casualidad que la Constitución que habla sobre la iglesia tiene el nombre de Lumen Gentium, que traducido significa luz de las gentes, o sea, otra vez la imagen de la luz, y eso refiriéndose a Cristo, ¿no?, que como rostro de la iglesia, ¿no?, refleja esta luz al hombre. Esta es una cosa bastante interesante y bastante significativa, y esta Lumen Gentium ha supuesto una renovación de esta mentalidad de lo que pensábamos antes, que decía al comienzo de la iglesia, y proclama la iglesia como sacramento de salvación. Es interesante porque en la parroquia es necesario, en la iglesia, que haya una comunidad de cristianos de verdad, que sean sacramento de salvación para los hombres que no vienen a la iglesia. Porque hay una realidad, existe la iglesia, este 1% que decíamos, y hay mucha gente que no viene a la iglesia. Pero no queremos tampoco que todos se vengan, sino que esta gente viva seriamente su fe y pueda hacer una llamada concreta a ellos mismos a la autenticidad. Porque hay un problema tanto en los que están afuera, que son conscientes de esta realidad, que no aceptan a Dios, que no aceptan la iglesia, como de los que están allí y de repente no viven seriamente su fe. Porque el ser iglesia es un don gratuito de Dios para servicio a los hombres. O sea, no es para ti. A veces hay gente que va a la iglesia, y lo hemos visto de repente, y hasta hoy lo vivimos, gente que va a la iglesia por un beneficio. Voy a la iglesia porque el párroco después, por medio de Cáritas, me da algo. O voy a la iglesia porque de repente, si me pongo allí y ayudo un poco a mover las bancas, a limpiar, entonces me dan algo de dinero. O voy a la iglesia porque allí los hermanos del grupo X, pues al final hacen un compartir y ahí puedo ir a comer. O voy a la iglesia porque al fin, y entonces buscamos tantas, digamos, maneras de estar en la iglesia, y al final no nos damos cuenta cuál es la manera seria de estar en la iglesia. Por eso es que el pueblo de Israel también tiene esta conciencia grande de la elección que Dios ha hecho con ellos. O sea, Israel es, digamos, el modelo de lo que ahora nosotros llamamos iglesia para las naciones antiguas, y cómo Dios ha ido actuando con ella. De igual manera,
también Dios se manifiesta en la iglesia, que el concilio dice que la iglesia es el pueblo de Dios. No son las paredes, no es ese lugar físico, sino es la gente que va y que pertenece y que se forma su fe ahí en la iglesia. Porque estas palabras son una llamada de Dios a formar parte de un pueblo, como el pueblo de Israel, como el pueblo que es la iglesia, te llaman hoy a formar parte de la iglesia. Porque en la iglesia tenemos, si podemos separar un poco la situación, podríamos hacer una figura de unos círculos concéntricos, en el cual hay un primer círculo de personas que son llamados a formar parte efectiva de la iglesia, llamados a ser esta iglesia sacramento de salvación del que hablábamos. También, si seguimos con los círculos concéntricos, habría un segundo círculo en el cual está formado por hombres que Dios llama a la iglesia, pero que quizás nunca pertenezcan efectivamente a la iglesia. Estos son aquellos llamados a conocer la buena noticia y a ser iluminados y salados por la iglesia, por el primer círculo que decíamos. ¿Pero por qué? Porque la iglesia cumple esta misión de salar, de iluminar, dando la noticia al hombre. Esta noticia es que Cristo ha resucitado de la muerte y que la muerte ya no nos mata. No, ya no nos morimos en la desesperanza, no nos morimos en lo que es de repente la impaciencia, el egoísmo, no, ya no nos morimos porque Cristo nos ha dado una nueva vida. Dios no ha creado al hombre para la muerte, ¿no? Pero los hombres, la única realidad que ven es que están siempre, hay una cosa segura, que te vas a morir. No sabemos si de repente entras a la universidad, no sabemos si entrarás o no entrarás. O de repente te metes a la carrera de, por decir, de derecho, pero no sabemos si serás o no abogado, ¿no? O de repente tienes una novia, pero no sabemos si serás con ella que te cases o no. Hay muchas cosas en nuestra vida que no son seguras. Entonces, pero hay algo que sí es seguro, y que lo puedo decir a todos, que moriremos. Entonces, ante esa situación, aparece la iglesia y te dice que ya la muerte no es el final, sino que es un paso solamente, es un paso a una vida nueva. Y el problema que tiene el mundo es si existe Dios o no, y por eso la muerte nos llena de temor, porque no sabemos qué habrá. Hay cosas que de repente podemos manejar en nuestra vida, pero la muerte no. Y más aún, nadie ha retornado de la muerte a decirte qué hay después de la muerte. Y entonces la gente, todo el mundo te dice, no, que podría ser esto, que podría ser lo otro. Hacemos figuras nos imaginamos que, pero no nos damos cuenta al final lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, que podamos experimentar hoy esta vida y que la muerte ya no nos lleve a una autodestrucción del ser, sino al contrario, que nos lleve a creer que es un nacimiento nuevo en Cristo. Entonces, como decía, hemos visto un primer círculo grande, que es la gente que está llamada a pertenecer plenamente a la iglesia, efectivamente, ¿no? Hay otro círculo de gente que quizá nunca entrará a la iglesia, pero que son llamados por Dios a ser salados por este primer círculo, iluminados por la iglesia. Porque entonces, por eso es que la iglesia no tiene sentido en la iglesia dar sacramentos como locos. O sea, porque el sacramento en sí no te salva, porque el sacramento necesita que tú creas, ¿no?, que el sacramento es efectivo. El sacramento, digamos, presupone la fe. Pero si no hay fe, entonces de nada vale que por norma social venga, bueno, hay que bautizar al hijo y porque la madrina de Estados Unidos ha venido y bueno, vamos a hacerlo, o nos tenemos que casar porque estás embarazada y bueno, vamos, y para que no hablen de ti y para que no hablen de mí, que soy un irresponsable, nos casamos, o bueno, voy a confesarme porque, en fin, no, ya es Pascua y voy a mi familia y quiere que comulgue, y si no comulgo, ¿por qué no comulgas? Mi esposa igual, ¿no? Tenemos que ir a misa porque hace tiempo que no vamos. O sea, no es tanto esta sintonía. Entonces, por eso es que esta gente es salada y de repente nunca participará propiamente de los sacramentos o de la iglesia, pero el salar del primer círculo ayuda mucho a que esta gente se encuentre con Cristo. Y estoy seguro de que esta gente, si le pasa, por ejemplo, un accidente o alguna cosa, irá al cielo.
porque ha visto signos concretos en esta iglesia adulta de que Dios existe. Porque estos hermanos que representan a Cristo, que viven seriamente su fe, digamos, contagian, ahora que está tanto famoso el contagio, contagian a estos de este segundo círculo. ¿Para qué? Para que ellos también conozcan a Cristo. De repente no en este sentido que hablamos de participar propiamente de los sacramentos, de las catequesis, de las cosas propias de la iglesia, sino del verdadero ser de Cristo, que es amar al otro en la dimensión de la cruz y amarlo verdaderamente. No, es que tú eres de mi grupito, entonces por eso te amo, ¿no? Y como tú no vas a la iglesia y como tú eres evangélico, no, la realidad es que nosotros estamos llamados a amar a todo el mundo. Ese es un espíritu que Dios da. Entonces, pero también hay finalmente un tercer círculo, un tercer círculo concéntrico de lo que estábamos hablando, un grupo de hermanos que son los que persiguen a la iglesia y que estos no cambian su mentalidad. Por más que uno le hable, por más que uno dé signos de la fe, por más que uno... O sea, estos hermanos están allí porque tienen que existir. ¿Y por qué? Si Dios existe, ¿por qué no quita esta persecución a la iglesia? ¿Por qué no quita este tercer círculo? Pues acuérdate que para que se realizara el misterio pascual, ha tenido que existir un Judas. Cristo ha tenido un Judas y ha tenido una hora. Pues también el cristiano, si sigue los pasos de Cristo, tendrá un Judas que lo persigue, que lo entrega, que lo vende, que lo crucifica, en pocas palabras, y tendrá una hora. Y el cristiano verdadero también tiene una hora en la cual se encuentra ante la cruz, se encuentra ante estas personas que viven dominados por el demonio, porque el demonio existe. Entonces el dominio de una persona, ¿no? Claro, tú dices la profecía, la película esta, ¿no? De los exorcismos, no, el demonio existe cuando tú le dejas actuar en ti. Entonces hay personas que viven dominados por el demonio porque nunca han experimentado el amor, sea por circunstancias de la vida, lo que sea, y mientras no experimenten este amor que tú le puedes dar siendo cristiano, que tú le das, ¿por qué? Porque con estas personas también se salvan. No, pero si creen en el... No, porque se salvan, ¿sabes por qué? Porque tú puedes dar la vida por ellos. E incluso morirás, como Cristo en la cruz, por aquellos que lo han crucificado. Por aquellos que lo odiaban, Él ha dado la vida. Y tanto Él, y si te acuerdas de Esteban, en los Hechos de los Apóstoles dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro, están dominados por el demonio, no saben. Y aún así, Él pide perdón por aquellos que lo han crucificado, que lo han llevado a la cruz, que lo han denunciado, que lo han difamado, pues les brinda amor. Y en ese sentido esas personas se convierten. ¿Por qué? Recuerda al final la frase del centurión, que no era cristiano, no había seguido a Cristo, sino que ve a un hombre llegar como cualquiera, que ese día le tocaba trabajar, como todos los días, crucificando gente. Y aparece uno que da la vida, que perdona, que no condena a los que están a su lado, y él viéndolo, dice su forma de morir, dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Pues igual, este tercer círculo, viendo nuestra forma de amar, viendo nuestra forma de aceptarlos, viendo nuestra forma de dar la vida por ellos, también pueden salvarse, porque la iglesia tiene el poder de salvar a todos, cualquier tipo de hombre, y tiene la misión de salvar a todos. Entonces, aquí es donde aparece un poco esta figura que era difícil de comprender para el pueblo de Israel en Isaías, el profeta Isaías, que habla del siervo de Yahvé, aquel que se pone al servicio de, que incluso es maltratado, es vilipendiado, es rechazado, todo, pero está allí. Y esta figura del siervo de Yahvé Isaías se pasa a ser la figura de Jesucristo. Jesucristo que muestra al hombre esta docilidad ante el mal, ¿no? Que es una cosa inexplicable para el hombre. ¿Cómo es posible que pueda responder al mal con el bien? Pues esto se da porque tu fe dentro de la iglesia, si Dios te llama y si tú acoges esta llamada, pues se transforma tu fe. Y hay muchas maneras en la iglesia en la cual nuestra fe recibida en el bautismo sea grande y sea poco a poco alimentada, porque nuestra fe es como el fruto, ¿no? Aquel, supongo que ha trabajado o ha visto por lo menos trabajar en el campo, no es que el que cosecha, ¿no? Hace solamente el trabajo en unas horas y ya está el fruto, ¿no?
son días, son meses incluso, para que el fruto, para que la tierra esté preparada, para que luego se pueda sembrar. Hay que calcular bien el agua, calcular bien el abono, ¿no? Después el fruto tiene que empezar a crecer, hay que cubrirlo de las plagas, hay que cuidarlo, ¿no? Hasta que llegue un momento en el que esté maduro para entregarse y también se dé a los demás. Pues esto es lo que pasa en la vida de la iglesia, y a lo cual Dios llama a algunas personas a hacer este servicio. Yo no sé si el Señor al final te dé a ti esta llamada, y si tú quieres aceptarla, porque el problema es ese. La iglesia respeta la libertad del hombre, ¿no? En ningún momento se te va a obligar a ser, digamos, católico, a bautizarte, a participar de, porque en el fondo el hombre que se encuentra con Cristo ve en este medio de salvación que es la iglesia una oportunidad para que su fe sea alimentada en el día a día. Porque así como alimentas tu ser, que es lo normal, ¿no? O sea, tienes que alimentarte en el desayuno, ¿no? En el almuerzo, en la cena, pues nuestro espíritu también necesita alimentarse y necesita estar preparado para reconocer primero si Dios le está llamando a poder entregarse como esta iglesia adulta, o si no, reconocer que necesita una palabra para su vida. De repente no querrá nunca entrar en la iglesia. No comulgo con estos hermanos, no comulgo con este grupo porque no me gusta cómo hacen esto, cómo hacen lo otro, no comulgo aquí porque este cura y lo que sea, pero viendo la iglesia que se muestra en los fieles, ¿no? Por eso se llaman los fieles, los que imprimen la fidelidad. Esta gente, viendo esta salvación que Dios da y esta gracia que Dios da por medio de las demás personas comunes y corrientes, ya ni siquiera hablemos del clero, porque es interesante porque la Constitución empieza hablando del pueblo de Dios, no habla de los curas, a pesar de hablar de la iglesia, ni de los obispos, ni del papa, no empieza hablando del pueblo de Dios. Entonces quiere decir que este pueblo es imagen de lo que Dios puede hacer. Muy bien, entonces, o si no, puede estar ahí, acercarme a esta gente que veo que tiene un espíritu, el espíritu de Dios. O también puede ser que exista el problema que podemos no ser iglesia y más bien perseguirla y perseguir a estas personas. Y allí también tenemos la oportunidad de convertirnos. ¿Por qué? Porque te descuadra su actitud. O sea, lo normal es que ante mi violencia la gente me responda con violencia. Y hay gente que sus relaciones son violentas, ¿no? Siempre meten la violencia porque les gusta que el otro les responda y les gusta pelear, sea a nivel incluso físico, sea a nivel de la palabra. Entonces, entonces ahí en el medio de esa discusión y seguimos siendo amigos, todo normal, pero mis relaciones siempre son violentas, siempre respondo así. Y entonces cuando hay alguien que no te responde con violencia, sino con paz, que le viene fruto del Espíritu Santo, fruto de Dios mismo, entonces tú te dices, pero ¿cómo es posible? O sea, que se deje pisotear, que es lo que decíamos en el querigma, que se deje matar, que se deje renunciar a su ser para que tu ser triunfe. Entonces, esto no es posible que exista. ¿O de dónde le viene esa fuerza para hacerlo? Porque yo no podría. Claro, como tus relaciones son propiamente violentas, pues el otro esperas también esa respuesta. Entonces, ante ello, yo espero que este tiempo nos haya ayudado a poder de alguna manera acercarnos a esta realidad eclesial. Nosotros, es que la iglesia, como decía, todo lo que ves en ella va a cobrar un sentido si lo ves desde esta perspectiva. Si no lo ves desde esta perspectiva, va a seguir siendo igual. Lo mismo, irás a tu misa porque tienes que ir, porque tienes tu familia, o porque tus hijos los han mandado a la primera comunión, o incluso porque el colegio los ha obligado a hacer la primera comunión y la reunión de padres y la catequesis es familiar, y entonces hay que ir a pesar de que no creo, ¿no? O me caso porque mi novia es católica y me lo pide, y bueno, ya qué hacemos para complacerla, o porque la familia es católica, la complazco, pero no le encuentro un sentido al matrimonio cristiano. O voy y me confieso porque, bueno, estoy haciendo la primera comunión y me están viendo mis amigos y voy y me confieso. O los papás también, voy, como se han hecho la reunión para los papás para hacer la confesión, también voy y me confieso, y así, ¿no? O voy porque se murió el familiar, como lo decíamos la vez pasada, se murió el familiar de alguien y tengo que ir a la misa porque son creyentes, y voy y no creo nada de lo que está pasando, pero bueno, ¿no? O pienso que ahí en ese cajón es el fin y ya está, ¿no? O sea, el cura hace su trabajo, el cementerio hace su trabajo y listo, nos vamos y se acabó.
pues hay una manera nueva de vivir, hay una nueva manera de ver el mundo, de ver ahora todo desde la iglesia, sabiendo de que tú eres la iglesia. Entonces yo espero que podamos acercarnos a ella, y qué mejor que renovar ahora en este tiempo y ansiar la iglesia para aquellos que todavía siguen en la cuarentena, ansiarla. O sea, ¿cómo ansío esa iglesia? Pues la ansío justamente porque la necesito, y más bien lo primero que haré, ¿no? Ahí en redes va saliendo cosas, dice una pregunta: ¿qué es lo primero que harás al salir de la cuarentena? Y todo: sí, voy a irme a no sé dónde, voy a hacer esto, o voy a comer lo otro, o voy a irme, ¿no? Pero nadie dice: iré a la iglesia a dar gracias a Dios porque, ¿no? Por lo que sea, por estar vivo incluso. Entonces yo espero que esto nos haya ayudado este tiempo y nos haya movido, y aquellos que estamos ya en la iglesia, también pedirle al Señor vivir seriamente nuestra fe, porque todo el 99% depende de nosotros, de aquellos que estamos en la iglesia, ¿no? Y no solamente, como decía, que tenemos un ministerio, el cura, el obispo, la monja, no, sino aquellos que van a la misa, aquellos que pertenecen a un grupo, puedan también dar esta luz, dar este servicio, dar la vida por aquellos que necesitan la vida, como lo ha hecho Cristo. Porque dice que la sangre de los mártires, ¿no?, el dar la vida, engendra nuevos cristianos. Viendo su santidad, pues la gente en los Hechos de los Apóstoles dice, viendo cómo se amaban los que estaban en la iglesia y viendo cómo amaban incluso al enemigo, decían, o sea, ¿de dónde les viene este amor? Y esta interrogante les hacía acercarse a la iglesia, les hacía estar en. Entonces yo también espero que a nosotros este deseo de estar en la iglesia a unos y de reafirmar nuestra fe a otros y vivirla plenamente, nos conceda la gracia de acercarnos más a Cristo y de configurarnos más a Él. Recuerda que cristiano significa de Cristo, ¿no? Cristo decía, como le dice a Pablo, ¿no? ¿Por qué me persigues? No, es que yo no te persigo a ti, le dice Pablo, yo persigo a esos que dicen, ya, pues eso soy yo. Los cristianos son Cristo mismo. Entonces, en la medida de que tus obras revelen esta fe verdadera y auténtica y radical y madura, y ésta refleje a Cristo mismo, pues eres iglesia. Si no, entonces todavía falta para completar nuestra misión. Sí, pero la iglesia te espera. La iglesia hace robustecer tu fe, la va haciendo crecer poco a poco. Entonces yo espero que podamos acoger este don en este tiempo, y más aún, ¿no?, pedirle al Señor en este Pentecostés nos conceda esta gracia de ser iglesia. Y se lo pedimos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre Santa, también te pedimos que intercedas por nosotros, para que también, como tú dijiste sí, podamos nosotros también todos los días decir sí a la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. Bien, a todos les deseo una buena solemnidad de Pentecostés, y que el Señor nos conceda los dones necesarios para nuestra vida en este tiempo de la pandemia, en este tiempo algunos todavía de cuarentena, que podamos apoyarnos y pedir este Espíritu Santo necesario para nuestra vida, no solamente para este momento y esta situación grave que atravesamos, sino para todo nuestro vivir. Que Dios les bendiga.